Bueno, empezamos hoy con el cuarto capítulo sobre la vida de Darwin. En este caso es como vendría a ser la segunda parte de la estadía de Darwin en Uruguay. Contamos en la anterior su viaje por Maldonado, que fue hasta Polanco, pasó por Barriga Negra, estuvo en San Carlos, en las Sierras de las Ánimas, donde identificó en esa ida el famoso sapito de Darwin, hoy una especie amenazada. Por supuesto que estando en Montevideo, una de las cosas interesantes es que él herborizó. Herborizar quiere decir colectar plantas vegetales y hacerlas disponibles para tenerlas en un herbario en la famosa Isla de Ratas. La Isla de Ratas es la isla que está en el puerto de Montevideo, donde si uno mira con cuidado hay un hangar para hidroaviones. O sea, era muy común antes que al Uruguay llegaran hidroaviones, cuestión que hoy es una rareza. Por supuesto que dentro de las salidas que hizo cerca de Montevideo fue a las barrancas de San Gregorio, que se ubican en las inmediaciones de Quillú, una situación geológica muy interesante. Y ahí Darwin, pese a algunas equivocaciones que tuvo, él ya comenzó a identificar fósiles, tanto fósiles marinos como de otras especies, que más adelante, cuando él llega a Colonia y va a Mercedes, él la única fuente de adquirir fósiles o de llegar a los fósiles no era el descubrimiento, sino que compró, se enteró que había un fósil de un taxodón. Un taxodón era un animal herbívoro que llegaba a pesar más de 1000 kilos y que era como una especie de rinoceronte, hipopótamo gigante de trompa un poco más fina. Lo cierto es que él compra ese taxodón, que viene a ser el fósil más grande que se recupera de acá, de Uruguay. Inclusive más adelante encuentra un diente que calza justito, y la anécdota es que la cabeza de ese taxodón la tenían unos gurises y jugaban a tirarle al blanco con piedra y la estaban comenzando a romper. Cuando él la compra, la adquiere por 18 peniques. Él encuentra muchos fósiles marinos acá en el Uruguay, tanto en las barrancas de Quillú como en las barrancas de Punta Gorda, y ni que hablar cuando va a la Argentina, a la Patagonia. Entonces, él es un profundo observador, donde, por ejemplo, cerca de Minas, se queda en la casa de Juan Fuentes, donde describe la austeridad que tiene, los pocos muebles que tiene la casa, el hecho de comer carne, que siempre le ofrecen carne, y esa visión que tienen de la gente del Uruguay muy atenta y siempre dispuesto a dar todo y no cobrar nada, la tiene otro naturalista, que fue Saint-Hilaire, que recorrió tanto Río Grande del Sur como toda la costa del Uruguay, el litoral, y salió por Artigas. Saint-Hilaire, que fue el que le puso, en definitiva, en honor a él se le puso el nombre a la yerba, que es Ilex paraguariensis, y él fue el que la identificó, y en honor a él se le pone el tema del nombre de la yerba. Él cuando recorre acá menciona exactamente lo mismo. Menciona que siempre intentó pagar la carne y nunca nadie, ni el hacendado con mucha tierra, ni el que tenía poquita tierra, le quiso cobrar la carne. Y habla de un país, Saint-Hilaire habla de un país de abundancia. Y dice una frase que a mí me impresionó. Y dice: parece mentira, pero matan una vaca para sacar un tiento. Y eso da una idea de la abundancia que había en Uruguay. Sabemos que en épocas de revolución o en el año 13, cuando Artigas hizo el reglamento de tierras, estaban diezmados los ganados por las revoluciones, pero
en muchos momentos el Uruguay fue abundante de cosas que describe Hernán Daria como de pastos, de madera para construcción, y ahora le agrego yo de ganados. O sea, el Uruguay en sus orígenes fue un país de mucha abundancia. Lo cierto es que Darwin sale, va a Canelones, se hospeda en el arroyo, ahí en una especie de posada para que se quedara la gente en Cufré, llega hasta Colonia del Sacramento, le llama la atención lo sinuosas de las calles, que al revés de las construcciones españolas, que eran todas cuadriculadas, le llama la atención, va para Mercedes, llega a Punta Gorda, donde hay un monumento, visita lo que se llama el pueblo, hoy se llama pueblo Sacachispa, y antes se llamaba Villa Darwin, y tiene una observación del Río Negro desde el Cerro de los Claveles, que dice que es una visión maravillosa del Río Negro. Y de toda su estadía en el Uruguay, que anduvo muchísimo a caballo, hay que destacar varias cosas. El poder de observación de una persona con tan poca edad, la capacidad de elaborar razonamientos muy certeros con poca información a partir de lo que veía. A título de ejemplo, en las Islas Malvinas hay unas cosas que se llaman ríos de piedra, que en su momento él dijo que podía ser una actividad volcánica, luego volvió a repasar sus apuntes y dice seguramente es el accionar de los glaciales, y hoy se sabe que justamente fue el accionar de los glaciales. Así que asombra el poder de observación y el poder de razonamiento para concluir muchas de las cosas que él va sumando día a día para finalmente, después que llegue a Inglaterra, donde se dedica a organizar todos sus apuntes, a donde se dedica prácticamente 20 años a escribir y a cartearse con todo el mundo, él termina elaborando la teoría de la evolución. No es muy claro, pero acá en el Uruguay o en Río de Janeiro él recibe un volumen escrito por Humboldt, que era el ídolo de él, Alexander von Humboldt, un naturalista, el padre de la ecología actual, con el cual más adelante él se encuentra en Inglaterra. Y lo cierto que la anécdota jocosa es que él lo adoraba a Humboldt, pero parece que en el encuentro que tienen con Humboldt en Inglaterra, parece que Humboldt hablaba muchísimo, no lo dejó hablar absolutamente nada a Darwin, y Darwin quedó profundamente decepcionado. No obstante esto, Humboldt luego le piden una opinión sobre Darwin, sobre lo que estaba haciendo Darwin, y él habla muy bien de Darwin, jerarquizando sobre todo su trabajo. No hay que dejar de descartar que cuando Darwin elabora finalmente su teoría de la evolución, donde en definitiva procesa toda esa información, y hay que ponerse en la época, él colectaba muchos materiales y los iba mandando a Inglaterra. Él iba mandando continuamente ejemplares herborizados, fósiles, todo tipo de material lo mandaba. En su autobiografía él se lamenta de dos cosas: de no saber embalsamar o de disecar animales, y de tener muy poca habilidad para el dibujo. Él no era un gran dibujante como otros naturalistas, entonces él se lamenta de eso. Entonces quería terminar diciendo que cuando él termina de procesar todo eso, coincide un momento histórico donde elabora prácticamente, o tiene prácticamente elaborada la teoría de la evolución, y en el mismo tiempo le cae Wallace, Alfred Russel Wallace, con la misma teoría elaborada y escrita arriba de un casillero en el
archipiélago malayo. Dos personajes que si bien quedó en la historia, quedó como el gran naturalista Darwin, que Darwin era una persona de alcurnia y Wallace no lo era. Entendemos que los dos se llevaban muy bien. Inclusive cuando murió Darwin, Wallace llevó su féretro en el entierro. Así que, bueno, esto es muy sucinto, la estadía de Darwin acá en el Uruguay. Seguro nos quedaron muchísimas cosas por contar. Así que nos estaremos viendo en una nueva entrega de todo lo que ha sucedido con Darwin y en especial comentar algo de la famosa teoría de la evolución.